Francisco Don Simón, la vamos a ver en pantalla. Ay, ¿Cómo Hugo, estamos, Don Frank? muy bien, muy bien, muy bien. Un Pues placer y una pena no haber podido decirle a Ricardo que no es un tema de impuestos o no impuestos, es un tema de que cuando tú te has salido, entre otras cosas, de la Unión Europea y ya se lo efectivamente. advirtieron todos los institutos internacionales, pues claro, al final te pasa lo que te pasa. ¿Qué es lo que te pasa? Bueno, pues que tienes un problema porque te estás en esa autarquía en la que han vivido. Claro, no puedes hacer negocios, o sea, para entendernos, es que ha habido Sí. problemas de suministros en los supermercados irlandeses, ingleses, perdón. Es que ha habido problemas de Bueno, suministros porque no podían pasar los camiones. Entonces, ¿eso a qué es debido? ¿A la mala gestión o buena gestión? No, te has salido de la Unión Europea y has empezado a pedir una serie de ciertas cosas. Es que no nos acordamos de que hace unos meses los supermercados ingleses no estaban, no tenían frutas. Frutas que, por cierto, muchas de ellas venían de España. Entonces, malas políticas, evidente, pero una mala política nunca es bajar impuestos. Nunca. Lo que es una mala política es quedarse solo contra el mundo. Quedarse solo contra el mundo. Y tener un IPC exagerado y exacerbado. Eso es una mala política. Y una mala política es no ser consciente de los impuestos que tú tienes que poner o no. Ya está. pero fíjate, Frank, que lo que sorprende en esta cuestión que estamos comentando es la diferencia entre la cultura política anglosajona y la latina, entre ellas la nuestra. Es decir, una mujer le exige, los compañeros del partido, los ciudadanos británicos, le exigen dimitir porque dijo una cosa, prometió una cosa antes de ser la líder, la primera ministra de Reino Unido, y ahora tiene que hacer la contraria. Entonces le exigen dimitir. Aquí que dicen y hacen los del gobierno de Pedro Sánchez una cosa a la contraria con horas, con minutos de diferencia, y aquí no dimite ni el tato, insisto. La primera ministra, en grosso modo, dimitió porque había prometido una cosa en septiembre antes de ser primera ministra para ser elegida como líder de los conservadores, y ahora tiene que hacer la contraria, tiene que cargarse su programa fiscal. Entonces, por eso le han exigido dimitir. Insisto, aquí mienten constantemente y no Claro, pasa nada. claro, qué envidia, Hugo. Qué envidia de Sí, sí, políticos sí, sí. donde uno miente o uno no hace para lo que se le ha dicho que tiene que hacer Y le exigen y dimitir. dimite. Y es más, no los del partido contrario, que eso es una obviedad, los de tu propio Claro, partido. Los de desde tu propio luego. partido. ¿Sabes por qué? Porque la forma de dirigir, la forma de votar es diferente. Tú entras por circunscripción y tus votos son personales. Te debes a tu circunscripción, aunque estés adherido al Partido Conservador o al Partido Laborista, da igual. Pero es tener muchos más principios. Aquí en España, como tú bien has dicho, nosotros sabemos que el PSOE miente cada vez que habla. Están contándonos mentiras una y otra vez sobre los Y no impuestos, pasa nada. sobre qué tenemos que subir. Y aquí no pasa nada. Nadie dimite, no tienen vergüenza. Me parece que debíamos de aprender mucho más de la política o de la Pero forma de elegir fíjate, inglesa a sus representantes en el Congreso que los que tenemos en nuestro país, de verdad. fíjate, Frank, que ya y cambiamos de tema en breve, ¿no? Pero fíjate que decías una cuestión muy sustancial y muy determinante, es decir, la disciplina de voto. Tú decías, efectivamente, los diputados en el Parlamento británico, pues dependen de aquellos que les han votado, de sus circunscripciones. Aquí, como tenemos una férrea disciplina de voto, podemos decir que sobran, vamos, 300 prácticamente 50 diputados, es decir, con tal de que haya uno por cada partido político, ya está, porque si al final tienen la obligación de votar todos lo que determina el líder de su partido político, pues oye, sobran la mitad no, el Claro, 98% de los diputados que tenemos. Aquí no representan a aquellos que les votamos, no representan a las circunscripciones, no representan a las provincias, representan a su partido político de turno. claro. Dices, vamos a ver, si tenemos un Congreso, y esto es una crítica para todos los partidos, que luego no Claro, digan que claro. nosotros no, Para el igual sistema unos que a otros, electoral. para el sistema. Tú dices que donde uno levanta la mano y todos los demás votan en lo que levante la mano. Oiga, mire usted, votemos al que Claro. levanta, al que dice la mano que hay que levantar. Ya está. Ojo y disculpa, y no disculpa. Teniendo en cuenta que alguno del PP también se equivoca en decir verde o rojo, rojo o verde, ¿no? Que eso podríamos estudiarlo, ¿no? Y no Pero una, quiero sino decir, y no dos una, veces o más. exacto, sino dos veces. Claro, dices, hombre,
yo creo que los ciudadanos españoles nos merecemos algo más. Nos merecemos una democracia mucho más evolucionada, donde no tengamos que rendir pleitesía ni a los partidos ni a los líderes del partido, que luego nos encontramos a los Pedro Sánchez y compañía, y donde la gente nos represente de verdad. Hugo, la gente nos represente de verdad. Yo, sinceramente, el problema que tenemos, ¿quién representa y por qué sale un partido que representa a la España vaciada? Bueno, es que, perdóname, pero los partidos tienen que representarnos a todos los españoles por igual. Y si vemos que los madrileños, y así lo demuestra Isabel Díaz Ayuso con el pago de impuestos que cedemos a toda España, si vemos que hay una zona donde se está peor, es donde los políticos a nivel nacional tienen que invertir y dar su dinero. Ahora que me decían esta mañana, oye, pero es que a Cataluña se le va a dar mucho dinero, ¿no? Mire usted, a Cataluña no, a los independentistas catalanes, que es una cosa diferente. Que ojalá se diera dinero a Cataluña, porque Cataluña es una zona de España donde se está empezando a pasar bastante mal, ¿eh? No hay el nivel de vida que había. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, como no tienes a un diputado al que poder quejarte, porque ese diputado al que te puedas quejar, lo único que va a hacer es levantar la mano a votar lo que diga el amado líder, pues claro, así tenemos el problema que tenemos. Y en ese sentido, me da mucha envidia las políticas de otros países. Estamos hablando de la del Reino Unido, la de Alemania también, donde solo por la sospecha de que haya podido copiar, no sé si recuerdas, una tesis, pues dimitió el ministro O de turno, llegar, o ¿verdad? llegar, o llegar 2 minutos tarde al Parlamento, que esto le ocurrió a un diputado británico, llegó 2 minutos tarde, no pudo estar pendiente o no pudo atender a una de las preguntas por haber llegado 2 minutos tarde y dimitió un diputado en la Cámara de Reino Unido. Pasemos de tema, Frank, Ética, la ética es importante en la política, la sí. ética y los principios. Pasemos de tema. MidCat finalmente pues impone la posición de Francia. No se va a construir ese MidCat, ese gasoducto que tanto querían España, evidentemente, como también Alemania, Olaf Scholz. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha impuesto la postura de Macron? Esto es tremendo, esto es tremendo. Que Macron, que es un desastre de gestión, mírese lo que está pasando en París, con las revueltas que hay, con la gente protestando, esté marcando la política energética de Alemania y de España, es tremendo. A mí me da muchísima pena. Hay que entender que España tiene los barcos metaneros que me decían que en Cádiz ahora mismo estaban esperando cola para descargar su producto y que podíamos tener un corredor perfectamente con Alemania, pues que Francia pare esto por motivos políticos, a mí me parece una vergüenza, tanto para los españoles como para los alemanes, ¿no? También es ¿Pero qué ha verdad pasado? que la falta de previsión del gobierno español en llegar a acuerdos con los gobiernos europeos en su momento, cuando porque no solo es un tema de que España pueda mandar fuera gas, sino que cuando Argelia nos cortó el gas, nosotros podíamos habernos beneficiado de esa infraestructura, que todavía no había empezado la guerra de Ucrania, que yo comprendo que ahora parece que todo lo para la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. Pues ¿qué ha pasado, Hugo? Que tenemos unos políticos muy malos, que no son capaces de ver más allá de 2 o 3 meses de irse a la noticia fácil en lugar de hacer política de Estado. Política de Estado es hacer una infraestructura que te va a durar toda la vida y que la vas a amortizar rápido y que tú dices, hombre, con Francia habrá que negociar y habrá que trabajar. No, pero es que es mucho más fácil decir, oye, Argelia, mira, paso y tal. Hombre, España ahora mismo, si estuviera abierto ese gasoducto, los españoles podríamos vender gas a toda Europa, sobre todo a Alemania, pero Alemania, Francia, Italia, Bélgica, etcétera, etcétera. ¿Cuánto nos saldría? Es que a nosotros nuestra cuenta corriente de gas nos saldría gratis. Nos podría Claro. salir gratis. Pero claro, no tenemos un gobierno que esté pensando en estas cosas, porque pensar en estas cosas es pensar como un estadista y lo que tenemos desgraciadamente es un Pedro Sánchez que piensa más que nada en, no sé, la semana que viene coger el Falcon y ver dónde me coloco yo y a mis amiguetes. Fran Simón, economista, muchas gracias, un placer.